Membership Sites, episodio 202. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Barniol. Hola, hola, hola. Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress, especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí presta y dispuesta a responder preguntas, porque creo que hoy toca sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Efectivamente, en este episodio 202 ya de Membership Sites haremos la tercera sesión de preguntas y respuestas atendiendo vuestras dudas sobre sitios de membresía. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora ya sí, no perdamos más tiempo. Vamos ya al lío, vamos ya con el tema de la semana. Hoy un tema, como decía Rosas anteriormente, que va de preguntas y también va de respuestas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una nueva edición de preguntas y respuestas. Ya sabéis que cada primer martes de mes hacemos un episodio, en este caso divulgativo, pero atendiendo vuestra duda, porque vosotros tenéis dudas sobre membresías, nosotros os podemos ayudar y aquí estamos, todos juntitos, uno preguntando, otro respondiendo a todas vuestras dudas, que por cierto ya sabéis que nos las podéis dejar en los comentarios de cada episodio, nos lo podéis mandar por email, en bicicleta.studio/contactar, desde donde queráis. ¿Para qué? Pues para que una vez al mes os respondamos a vuestras dudas. Así Exacto. que si te parece, Rosa, empezamos con la primera. Pues venga, vamos por esta primera pregunta. Una pregunta. En ajustes, enlaces permanentes, tenéis puesto el nombre de la entrada y yo pongo enlace personalizado y le doy a la variable del custom post type. ¿Tiene sentido o es mejor hacerlo como nombre de la entrada? Me lo pregunto ahora porque se jorobaría algo si de repente subo un contenido que no sea un custom post type, claro, sino una página u otra cosa. Nos pregunta Laura y nos da las gracias. ¿Cómo lo enfocamos esto, Jordi? Claro que sí, muy interesante. Realmente los ajustes de enlaces permanentes son uno de los ajustes que siempre deberíamos tocar, deberíamos configurar cuando estamos instalando y configurando WordPress. ¿Por qué? Porque esa estructura va a definir de qué forma las URLs de nuestro sitio web, ya sean entradas, páginas o tipos de contenido personalizados, se van a mostrar. Con lo cual eso es muy, muy importante que lo configuremos. Y nuestra recomendación siempre va a ser la misma, ¿vale? Que lo que hay que hacer, lo que hay que seleccionar es nombre de la entrada. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que WordPress dé la URL Slack, lo que sería la URL, ¿vale? Que tenga siempre el nombre del tipo de contenido que estemos hablando. Por ejemplo, si es una entrada, por ejemplo, imagina que tuweb.com/una entrada del post. Vale, va a ser así. Y si es una página, va a ser tuweb.com/página. Perfecto. Pero si es un CPT, si es un custom post type, un tipo de contenido personalizado, va a ser tuweb.com/CPT/contenido. Por ejemplo, tú imagínate que tienes un CPT que es podcast, ¿no? Estamos hablando de un podcast. Pues tú imagínate que tienes el CPT podcast. Pues sería tuweb.com/podcast/episodio no sé qué. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando tú solamente tienes un tipo de contenido, tú, como nos indica Laura, puedes indicar en ajustes, en enlaces permanentes, que sea ese el CPT, no hay problema. Pero ¿qué pasa si tienes dos? Claro, no va a poder ser porque no te va a dejar WordPress. Con lo cual, para que WordPress dinámicamente cambie la URL en función del tipo de contenido, lo que tenemos que hacer es poner la opción por defecto, ¿vale? Que te ponga el nombre de la entrada. Hay otras opciones que son, por ejemplo, la fecha, que es el típico de tuweb.com/2020/10/ no sé qué. Eso es muy poco Google friendly. Es decir, Google no va a entender eso, no le gusta. Con lo cual, si el Slack, es decir, la URL que metemos en nuestras páginas, tiene que ver con el contenido que estamos ofreciendo, también es mucho mejor para el posicionamiento. Imagínate que estamos creando un episodio que sea, por ejemplo, un contenido que sea cómo crear un podcast. Pues tuweb.com/cómo-crear-podcast. Tiene sentido más que tuweb.com/34225. No, nos entendemos, ¿no? Con lo cual, siempre, ya para Laura y para todos los que nos estáis escuchando, la opción aquí siempre es que dejemos el nombre de la entrada, ¿vale? Muy bien. Este es nuestro consejo para todos.
Vamos con la segunda pregunta, segunda cuestión, en esta sesión de preguntas y respuestas. Es la siguiente, nos dicen: aprendí demasiado tarde sobre los contenidos personalizados. Fíjate, hoy va de esto, hoy va de Custom Post Types. Sí. Vengo hace un año creando contenido en entradas. Podcast, artículos, recetas de comidas, etcétera. Y lo fui ordenando por medio de categorías y visualmente con Elementor. Bien, hasta ahí ningún problema. ¿Recomendarían ordenar todo mejor con este plugin del vídeo? Hablamos de un plugin que te permite crear tipos de contenido personalizados, ¿vale? ¿O continúo haciéndolo a mi manera? En un futuro quiero lanzar mi membresía y ya sé muy bien que utilizaré Custom Post Type. Muchas gracias por el vídeo, les escucho, veo y leo siempre, nos dice Marcos. Muy bien, Marcos. Pues aquí nuestra primera recomendación es clasificar, realmente crear estos tipos de contenido personalizados, los Custom Post Types, el CPT, para que tengas todos estos tipos de contenido diferenciados. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a organizar esta arquitectura de la información, a separar estos tipos de contenido y después es mucho más fácil mostrarlos en la web, en distintas retículas, en distintos sitios, está todo organizado y además es mucho más Google friendly, como comentaba Jordi antes. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil buscar un contenido, pues el /podcast número del episodio, que no un barra algo que está ahí indicado y es como una entrada en general, ¿no? Que no está clasificado. O sea, clasificar esta información, este contenido, ayuda a posicionar mejor y además es mucho mejor organizarlo dentro de WordPress, porque ahí puedes tener 3.000 entradas, todo sí, vale, categorizado por categorías. Que esto ya es algo, porque ahora veremos cómo puedes aprovecharlo para usar el plugin. El plugin del que hablamos en el videotutorial es el Post Type Switcher. Precisamente si instalas este plugin y tú tienes todas estas entradas, imagina que tienes 3.000 entradas. Todo ahí mezclado, pues recetas, podcast, artículos, masterclass, todo está mezclado. Pero tú has ido categorizando cada entrada con una categoría distinta. Pues todos los podcasts tienen podcast, todos los artículos de recetas son recetas, etc. Este plugin, el Post Type Switcher, te ayudará a filtrar por esta categoría, seleccionarlo todo y decir, todo esto que he seleccionado, quiero que se pase a este tipo de contenido que he creado. Eso, claro, tienes que crear primero los Custom Post Type, en este caso pues crearíamos el Custom Post Type de recetas, el de podcast y el de artículos en general ya está hecho, porque es el de entradas que está en WordPress. Tenemos estos tres, pues vas a estos 3.000 posts y coges recetas, filtras todas las recetas y en el Post Type Switcher lo pasas al Custom Post Type que has creado de recetas. Y eso se queda ahí organizadito, todo ordenado. Y ahí a partir de entonces tendrás tudominio.com/recetas/ensalada de quinoa, por ejemplo, y lo tenemos ahí. Esto puedes cogerlo y mostrarlo dentro de una página para que se vea una retícula con todas las recetas. Y a la vez, este tipo de contenido personalizado lo podemos categorizar también con categorías. Ahí podrías poner, esto es un postre, es una cena o es una comida. Podrías usar estas categorías dentro. O sea que es muy útil organizar esta información, este contenido, sobre todo cuando tenemos mucho y estamos creando mucho. Totalmente. Al final, si nos fijamos, tanto los tipos de contenido personalizados como las categorías, incluso como las etiquetas, no dejan de ser formas en las que podemos segmentar y categorizar y diferenciar los contenidos que tenemos dentro de nuestro WordPress. Ya sabemos que WordPress es un CMS, es un gestor de contenidos y como tal sirve para crear contenido. Pero tan importante es crear contenido como separarlo, ordenarlo, cómo segmentarlo. Sí. Cómo ordenarlo. Eso es muy, muy, muy importante. Porque lo que dice Rosa, tú imagínate que tienes 3.000 contenidos todos mezclados. Sí. Sería un problema gravísimo, ¿no? Con lo cual, eso es importante siempre hacerlo. Con lo cual, si estáis empezando desde cero, pues aplicad CPTs. Sí. Si no, pues lo podéis hacerlo, o no pasa nada. Sí. Y un detalle importante, que eso me parece que es también importante comentarlo. Oye, ¿cuándo utilizo...? Esta es la pregunta y la hago yo y la respondo si hace falta. Vale. ¿Cuándo utilizo CPTs y cuándo utilizo categorías? Claro, la lógica aquí es cuando el tipo de contenido es más o menos el mismo, se puede utilizar categorías. Por ejemplo, todos son recetas, sí, claro. ¿Vale? Por decir algo, ¿no? Luego hay de comida, cena, merienda, no sé qué. Vale, eso no hace falta crear un CPT de comida, de cena, un CPT de... Me explico, ¿no? Exacto. Pero cuando son tipos de contenido muy diferentes, sí merece la pena. Por ejemplo, nosotros en nuestra web que tenemos artículos, vídeos, guías, newsletters, podcast, tenemos muchos tipos de contenido, aunque todo sea de membresías, son en formato diferente, con lo cual sí tiene sentido. Pero si tú, por ejemplo, tienes una membresía o una web de recetas y todos son recetas, pues quizás con el Custom Post Type recetas ya es suficiente. No hace falta que crees uno para comida, uno para cena, otro para desayuno. Claro. ¿Vale? Es un poco la lógica, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final segmentar el contenido es muy importante para que nosotros lo podamos mostrar y para que también lo encuentren fácil. Exactamente. Pues bueno, esperemos que esto te sea útil. Y si estás haciendo todo mezclado, como mínimo,
categoriza. O sea, selecciona cada entrada, la pones en categoría, porque si algún día quieres pasarlo a Custom Post Type, con este fantástico plugin, el Post Type Switcher, que además es gratuito, lo puedes encontrar en el repositorio de WordPress, puedes hacer este trabajo de ir filtrando, seleccionando y pasando de tipo de contenido, ¿de acuerdo? A veces también lo utilizamos nosotros, que creamos, por ejemplo, un podcast y nos equivocamos y lo hemos creado dentro de un artículo. Pues simplemente cambiamos este tipo de contenido y se clasifica y se almacena donde es correspondiente. Pues bueno, Totalmente. hasta aquí animamos a organizar este contenido en Custom Post Types y tenerlo todo bien ordenadito y todo bien distribuido. Pues bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es la tercera. En este caso es una pregunta sobre WooCommerce Memberships con Sensei. Muy bien. Hola, súper interesante conoceros. Desde aquí muchas gracias. Una pregunta, ¿realmente es necesario el plugin de Memberships? Lo pregunto porque con el plugin de suscripciones más Sensei se puede conseguir el cobro recurrente mensual del cliente y asociar el producto de WooCommerce a un curso de Sensei. He probado ver las URL de las lecciones del curso en la vista de incógnito y no se ven los contenidos de vídeo en este caso. Sale un aviso de que hay que comprar el curso y un botón que al hacer clic te lleva a la ficha de producto de WooCommerce. Entonces, no sé si realmente es prioritario el plugin de Memberships, porque en mi caso no tengo la necesidad de ocultar contenido en un post o así. ¿Me podéis decir algo? 1.000.000 de gracias. Y nos pregunta Arianna. ¿Qué le decimos a Arianna, Jordi? Claro que sí, Ariana. La respuesta es efectivamente no necesita en su caso el plugin de WooCommerce Memberships. Vamos a hacer un poco de repaso de la situación de Ariana, porque posiblemente alguno de vosotros también tengáis una situación parecida. Ariana básicamente quiere hacer una membresía, en este caso con WooCommerce, quiere utilizar Sensei, que como sabéis es un LMS, un sistema de gestión del aprendizaje, y se pregunta qué plugins necesita más allá, evidentemente, para que esto sea una membresía, porque tú si utilizas WooCommerce y Sensei, esto no es una membresía, esto simplemente es pues una tienda para vender cursos, ¿vale? Sería así. Para que sea recurrente necesitamos WooCommerce Subscriptions, que es el plugin de WooCommerce que nos permite efectivamente hacer esos cobros recurrentes a nuestros clientes, ¿vale? Para que nos paguen de forma recurrente. Entonces, ¿dónde está aquí el kit de la cuestión? Claro, Ariana nos pregunta si además de Sensei, además de WooCommerce Subscriptions, necesitaría WooCommerce Memberships. WooCommerce Memberships es el plugin que nos permite restringir contenido en una membresía. Bueno, una membresía... Sí. O cualquier sitio web, ¿vale? En el caso de Ariana no hace falta. ¿Por qué? Porque ya tiene Sensei y Sensei por defecto ya tiene la opción en este caso de restricción de contenido. Es decir, tú cuando utilizas Sensei puedes seleccionar que si tú no compras ese curso, pues no ves ese curso. En ese caso, como muy bien dice Ariana, lo que se hace es vincular el curso de Sensei con un producto de WooCommerce. Si tú tienes un curso que sea curso de macramé básico, pues creas un producto de WooCommerce que sea curso de macramé básico, ¿vale? En el caso de Ariana no haría falta WooCommerce Memberships, con lo cual solamente necesitaríamos WooCommerce, Sensei y WooCommerce Subscription, que es el de lo pago recurrente. En el caso de que nosotros queramos hacer una membresía con WooCommerce y no utilizar Sensei, ahí sí que necesitaríamos WooCommerce Memberships. ¿Por qué? Porque va a ser el que nos va a permitir restringir contenido. Dicho esto, si la membresía que queremos crear no es de contenido, por ejemplo es de servicio, no nos hace falta tampoco. Con Subscriptions tenemos más que suficiente. Claro, también te digo algo, si vas a hacer una membresía que no es de, o sea, que es de una membresía recurrente y que no es de contenido, que no es de producto físico, WooCommerce no es la mejor elección, también te lo digo, ¿vale? Pero aunque quieras alguna funcionalidad a lo mejor concreta, sí. Pero en la pregunta que nos concierne, si tú estás utilizando Sensei, no hace falta utilizar WooCommerce Memberships. Si tú no estás utilizando Sensei o otro LMS como LearnDash o otro que sea, entonces sí. ¿Por qué? Porque entonces no tendrías restringido los contenidos, serían públicos. Sería pago recurrente, pero no tenía sentido porque el producto estaría visible y el contenido del curso de lección sería visible. Con lo cual, es como uno o el otro. O utilizamos Sensei o utilizamos WooCommerce Memberships, aunque también se pueden utilizar los dos en determinados casos. Pero en este caso que nos comenta Ariana, pues no sería necesario. No sé, Rosa, si quieres añadir un poco más al respecto, pero yo creo que está bastante claro, ¿no? No, está claro. El hecho es que WooCommerce ha trabajado un poco más sus productos y en este caso, por ejemplo, ya sé que no es en el sitio correcto o oportuno, pero si quisieras vender estos cursos creados en Sensei de forma puntual, pues crearon un plugin para vender de forma puntual también. Y juegan como con estos distintos productos que ofrece WooCommerce. En el caso que nos comentaría Ana, con Sensei LMS más subscriptions, ya está, porque estás gestionando el pago recurrente por un lado y la restricción se encarga Sensei. O sea que fantástico.
Ahí está. Y WooCommerce, claro, porque si no instalamos WooCommerce, Sí, ya me dirás Sin tú el qué padre membresía no están vamos los a hijos. hacer. Claro que sí. Exacto. Vamos ya con la cuarta pregunta de esta sesión de preguntas y respuestas. Una pregunta muy interesante sobre el plugin de WP Activity Log, que es un plugin. Ok. Nosotros tenemos un tutorial en la web, lo dejamos en las notas del programa, que es un plugin que básicamente sirve para controlar, como dice el nombre, ¿no?, la actividad de nuestros usuarios dentro de nuestro sitio web, ¿vale? Y nos preguntan, hola Jordi, tengo una pregunta que posiblemente se responda por sí misma. Vamos a ver si se responde por sí misma o no, ¿eh? Aunque tengas desmarcadas opciones para que no te avise el plugin, ¿se podría seguir viendo en los eventos? Es decir, si por ejemplo no quiero que me avise cuando el usuario inicia sesión, si en un momento dado sospecho del usuario, ¿puedo ver las fechas en las que se está iniciando sesión? Por cierto, un plugin alucinante. Muchas gracias por los contenidos que compartís. Flatron. Esa es la pregunta que nos hace Flatron. Antes de que Rosa responda, hablando más del plugin y de su necesidad o no de uso, que creo que es muy interesante, la respuesta es sí, evidentemente. Tú en ese tipo de plugins puedes no tener los avisos activos, pero que el plugin siga trabajando. Accedes al dashboard de WordPress y verás la actividad de tus usuarios. Esa es la respuesta corta. Dicho esto, hemos elegido esta pregunta con Rosa porque creemos que tiene sentido hablar de este tipo de plugins que nos permiten, entre comillas, espiar a nuestros usuarios y ver si tiene sentido utilizarlos o no. Exacto. Este plugin WP Activity Log lo que hace es pues tener una audiencia, auditar, que no me salía, auditar a todos los usuarios que estén dentro de nuestro WordPress y ver qué están haciendo. Ahí puedes configurarlo tanto como quieras y ver exactamente pues si están entrando, dónde están consumiendo, de qué usuario se trata, cuántas veces está logueando, podrías hacer que se rebote este logueo. ¿Por qué a veces nos piden este tipo de plugins? Realmente para tener control sobre estos usuarios y, por ejemplo, que no compartan pues, Ese es el tema. sesiones entre sí, etcétera. Nosotros desde aquí recomendamos siempre tener una propuesta de valor suficientemente valiosa y suficientemente potente y sin miedo a ser pirateada, con todas las medidas que damos a nuestros clientes y desde aquí proponemos y ofrecemos, como para que la gente te pague y no haga falta controlarlos tanto. ¿Por qué? Porque al final tú vas a estar, además si quitas los avisos, como comenta Flatron, tú vas a estar entrando 1 hora al día. Me invento que también con 1 hora al día tampoco haríamos mucho. 1 hora al día, ver el dashboard de este fantástico plugin, ir controlando 1 a 1. Claro, si tienes 10 suscriptores, yo creo que puedes hacerlo. Es fácil con 10, sí, pero con 500... Si tienes 1000, que es lo que tú tendrías que desear dentro de tu membresía, esto se va de las manos. Vemos que realmente tampoco es muy útil. Además, este tipo de plugins, claro, está auditando, está todo el rato repasando y viendo qué está pasando dentro de la web. Esto sobrecarga muchísimo el funcionamiento de la web y hace que las peticiones al hosting y al servidor sean muchas. Se puede llegar a caer incluso. Muchas y continuadas, además, porque no para de auditar, el mismo no para de mirar, servidor no para de buscar. que tenga su seguridad, que detecte que esto que va mirando es un ataque y que te cierre la web directamente. Total. Bueno, está bien saber que existen este tipo de plugins, que sí, que es muy completo, que es alucinante, como comenta Flatron, que tú puedes empezar y ves que te deja controlar muchísimas cosas. Es una locura de plugin, Y de hecho puedes sacar tu faceta de detective y estar ahí todo el día controlando qué están haciendo tus usuarios. Pero yo creo que en este caso no es muy recomendable instalarlo ya de voz de pronto. Es mejor estudiar esta propuesta de valor y tener confianza en tu suscriptor al final. A ver, quien quiera piratear, va a piratear al final va a hacer las 1001 virguerías. Pero quien esté ahí, le interese tu contenido, le interese tu propuesta de valor, va a estar ahí, te va a ir pagando recurrentemente sin ningún problema. Y tampoco va a hacer cosas raras. O sea que... Totalmente. Y además, una cosa más os vamos a decir. Cuando algún cliente alguna vez nos ha pedido un plugin de ese tipo, sea este u otro, se ha terminado quitando. Sí. ¿Por qué? Porque además de la cantidad ingente de recursos que necesita para trabajar, es que no merece la pena, porque evidentemente nuestros clientes o tú mismo como gestor de tu membresía no vas a estar ahí todo el día viendo a ver si fulanito entra, sale, comparte, no sé qué. O sea, al final lo que queremos es que se suscriban cuanto más mejor, tener una buena propuesta de valor y ya está. Pero no podemos estar todo el día controlando, o tú no vas a estar todo el día controlando a ver si este entra, no sé qué. A lo mejor te hace gracia el primer día y dices, ¡ay, qué curioso! Pero luego dices, bueno, esto es insostenible, ¿vale? Con lo cual, nuestra propuesta, como dice Rosa, nuestra recomendación es lo que dice. Oye, queremos un buen contenido y confiamos en los usuarios. Exacto. También los mismos plugins de membresía como Restrict Content Pro te permite hacer que, por ejemplo, si se loguea un usuario en 2 sitios distintos, pues te quite uno. Esto ya es una seguridad, por ejemplo. Pues tener las configuraciones de Vimeo correctamente para que esté todo privado y que, bueno, es lo que digo, siempre hay el que hace la pírula máxima y consigue descargarse algo, pero que esto sea lo más mínimo. O sea, que tu comunidad, tu masa crítica sea sana, sea transparente, te aprecie el trabajo que das y valore tu propuesta de valor y te pague. Oye,
Oye, Totalmente. y si no es así, es que a lo mejor tenemos que reformular y ir a otra audiencia mucho más sana y Claro. mucho más tal antes de recurrir a este tipo de plugins que al final es lo que comentábamos. Puedes hacer de policía todo el día, pero no vas mucho más allá en este caso. Totalmente. Bueno, yo creo que esto está bastante completito, esta reflexión, además de lo que comentamos, que sí que es posible, Sí, aunque sí. tengas desactivados los avisos, vas al dashboard del plugin y puedes ver exactamente qué está haciendo cada uno. Claro. Es que Otro más allá tema, de... Claro, más allá de la pregunta en sí, que se puede, nos parecía interesante hacer esta reflexión Sí. porque a veces nos pedís por ese tipo de funcionalidades que se pueden pedir y se pueden poner, pero a lo mejor no tienen tanto sentido. Otro tema, si estás en España, al menos en Europa, la parte de los datos. Ahí estás controlando a la gente, esto se tiene que explicar, se tiene que contar en tus textos legales y tener las Totalmente. consecuencias pertinentes, Sí, sí. porque tú estás haciendo un rastreo de lo que están haciendo dentro de tu web. O sea que esto también se tiene que indicar, informar y ser legal. Pues bueno, ¿te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Venga, vamos allá. Pues venga. A ver, información muy importante para implementarla. Una pregunta. Yo utilizo Restic Content Pro y estoy creando varios planes de suscripción. Y quiero saber si puedo redirigirlo a un checkout directamente y no a la página del plan. Gracias de parte de Pepe. Hombre, Pepe es un habitual en los comentarios de nuestra web. Ahí está Pepe preguntando y nosotros respondiendo, claro que sí. Pues sí, Pepe, efectivamente, con Restic Content Pro tiene una ventaja bastante interesante, o una diferencia bastante interesante respecto a otras soluciones de membresía, como pueden ser, por ejemplo, IDD o WooCommerce. Es que cada plan que tú creas en tu membresía, hombre, suponiendo que tenga más de uno, ¿vale? Tiene su propia página de registro, tiene su propio checkout, ¿vale? Esto, por ejemplo, en otros plugins de membresía, que también pueden ser de membresía, son plugins de e-commerce por defecto, que son IDD o WooCommerce, eso no pasa. Es decir, el checkout de IDD es siempre el mismo para todo y el checkout de WooCommerce es siempre el mismo para todo, ¿vale? Luego, evidentemente, con código tú puedes hacer virguerías, pero me refiero por defecto. Entonces, sí, tiene una cosa muy interesante, que es que tú, efectivamente, puedes crear una página para el plan 1, otra página para el plan 2, otra página para el plan 3, página de checkout, me refiero. Y, evidentemente, cuando alguien hace clic al botón, pues se va a cada una de ellas. Y esto es muy, muy, muy interesante. Y sí, evidentemente, es lo que dices. Tú puedes meter un botón, en este caso, y un enlace que apunte directamente, en este caso, al checkout, que no pase por una página intermedia. Recordemos siempre que tratemos siempre en nuestros sitios web de acortar los pasos que tiene que hacer nuestro lead, todavía no suscriptor, ¿vale? Para suscribirse. Cuantos menos pasos tenga que hacer, mejor. Oye, si desde la home, en este caso de la membresía, hay un botón que le lleva a algún sitio, que sea directamente al pago, que no pase por un carrito intermedio o por una página que le cuentas la película, no, que sea siempre del botón a la página de checkout. Y es verdad que en este caso con Restic Content Pro sí podemos crear una página para cada nivel que tengamos. Y por ejemplo, ¿cuándo es útil, no? Por ejemplo, si tienes más de un plan de suscripción y tienes el plan básico a 10 euros y el plan premium a 50. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes meter esta suscripción, el que es el CTA, este botón directamente a esta página de checkout y dentro de esta página puedes añadir esta información, decir, oye, estás comprando este plan de 10 euros y ahí acabar el checkout y completar. Esto es muy útil porque a veces el usuario se despista y no sabe qué está comprando, en este caso. Nos puede parecer bizarro, pero acaba pasando. Y ahí te permite personalizar y como cada uno tiene su página, pues es muy fácil. Y ahí, en este caso, Restic Content Pro se diferencia de los otros y nos lo pone fácil en este sentido. O sea que, fantástico. Totalmente. Bueno, y fíjate una cosa que es interesante, que es que eso, cuando tienes una única página de checkout, no es posible. Porque todo el mundo vería lo mismo. Tú imagínate que tienes dos niveles y el que se apunta al superior ve nivel de 10 euros. No, eso no va a cuadrar. No. Que sí que se puede hacer por código, lo que tú quieras, pero me refiero siempre por defecto. Con lo cual, mira, Restic Content Pro tiene esta ventaja, que cada uno tiene su página, con lo cual, por ejemplo, Paid Memberships Pro tampoco tiene la misma para todos. Exacto, es verdad, pero aquí sí se puede cambiar, hacer cositas. Con lo cual, bastante interesante. Y oye, yo creo que hasta aquí esta sesión de preguntas y respuestas, no sé cómo lo ves, yo creo que hemos respondido 5 preguntas, yo creo bastante interesantes, de 5 temáticas diferentes. Creemos que os pueden ayudar a todos. Hemos respondido, vamos a repasarlo, a Laura. Hemos respondido también a Marcos. Hemos respondido a Ariana. Hemos respondido a Flatron y hemos respondido a Pepe. 5 preguntas sobre membership sites, sobre sitios de membresía, que esperemos también os ayuden a todos. Ya sabéis que nos podéis hacer vuestras preguntas, lo dejáis en las notas de este episodio, por ejemplo, en los comentarios, en bicicleta.studio/202, pues dejáis ahí la pregunta y la responderemos en la siguiente sesión de preguntas y respuestas. Porque hasta aquí esta sesión y hasta aquí el episodio 202 de Membership Site. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/202.
Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio/gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, adiós.